Hola, mi nombre es Roberto Rodríguez y vamos a hacer juntos un pequeño análisis de datos utilizando Python. Vamos a repasar conceptos fundamentales y clave para que te des una mejor idea de cómo puedes analizar datos en Python. Así que mientras me preparaba para hacer este video, pensé sobre qué puedo hacer un análisis de datos que sea interesante. Generalmente analizamos finanzas, ¿no? El número de ventas que tuvo tal tienda determinado día, datos geográficos. Entonces me di cuenta de que yo tengo muchos datos respecto a mis carreras, gracias a que tengo mi relojito Garmin. Entonces almacena la información de mis carreras. Tengo con él un poquito más de un año, entonces tengo almacenados los datos de pues un poquito más de un año. El análisis es divertido, es interesante, especialmente al final, cuando ya tenemos los datos limpios y podemos graficar y llegar a conclusiones a nivel estadístico, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, pues tenemos que limpiar la información, ¿no? Es lo primero que vamos a empezar a hacer, después de volverme enanito para que puedas prestar atención a lo que realmente importa, que es este cuaderno de Jupyter Notebook. Este notebook de Jupyter, este cuaderno de Jupyter. Entonces, vamos a reiniciarlo. Y antes de empezar, quería decirte que el tipo de archivo que vamos a analizar es un archivo CSV. Estos archivos básicamente están separados por comas. Cada una de las columnas está separada por comas y cada línea es una fila. Por supuesto, esto es un desastre y es deprimente, pero a través de Python le vamos a dar más forma, ¿ok? Y nada, se llaman archivos CSV por las siglas en inglés, Comma Separated Values, valores separados por coma. Iniciemos. Importamos las tres librerías fundamentales, pandas, matplotlib, .pplot y seaborn. Pandas, fundamental. Si estás haciendo análisis de datos con Python, la necesitas, es mi preferida. Lo importamos con su alias pd. Matplotlib.plyplot como plt, o bueno, sería plt y Seaborn, S&S, ¿no? Para hablar en inglés, que es otra, es otra convención del análisis de datos, es necesario. Entonces vas a ver que voy a decir algunas cosas en inglés, si es que lo encuentro necesario. Básicamente con estas librerías podemos graficar y analizar datos, no vamos a profundizar en ello. Entonces, primero lo primero, vamos a hacer que este archivo de texto plano se vuelva una tabla, básicamente, una representación bidimensional de información. Vamos a llamar a nuestro data frame df por data frame. Entonces, lo que aquí le estoy diciendo al programa básicamente es con pandas y su método readCSV, lee ese archivo. Y después con print y head vamos a imprimir las primeras 5 filas de nuestro archivo. Como podemos ver, las tenemos aquí. Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues vemos los nombres de las columnas, vemos que están escritos las columnas con mayúsculas, tienen espacios. Hay datos como time que están en minutos, bueno, más bien en horas, minutos y segundos. Algunos otros datos están separados con comas. Hay celdas donde al parecer hay información, pero hay solamente como 2 líneas. Y tenemos 33 columnas. 33 columnas, eso es importante y vamos a recordarlo. Vamos a continuar familiarizándonos con esto. Vamos a utilizar el método info, imprimir mi data frame con el método info, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que en efecto tenemos 33 columnas, como habíamos visto aquí arribita, y tenemos 167 entradas. Eso significa que tenemos 167 filas. Podemos ver los tipos de datos que tiene cada una de las filas, aquí donde dice dtype. Objects son básicamente texto, es el tipo de dato texto. Bool son valores booleanos, cierto o falso. Int son números enteros y float son números de coma flotante, es decir, decimales. Como veíamos arriba, pues sí, las palabras inician con mayúscula en los nombres de las columnas y tienen espacios, lo cual no es una buena idea. Y no tenemos datos nulos en ninguna de las columnas. Como puedes ver aquí tenemos 167 non-null, aquí en donde dice non-null count, que es la cuenta de valores no nulos. Entonces, si tenemos en cada una de estas 167 no nulos y tenemos un total de 167 entradas, significa que no tenemos datos nulos, lo cual es muy bueno, es genial. Ahora, vamos a analizar el running. Tenemos que concentrarnos en ello. Entonces, quisiera saber de todas estas actividades que están descritas aquí en Activity Type,
de todas esas, ¿cuáles son de running? ¿Cuántas son de running? Para hacer eso, podemos imprimir la columna activity type de nuestro data frame y aplicar el método value counts, que nos va a contar todos los datos que tenemos allí, ¿no? Entonces, running tenemos 144, ciclismo en interiores 11, walking, caminar 8, breathwork, ejercicios de respiración, meditación 4. Entonces, antes de empezar con la limpieza de datos, pues tenemos que pensar qué es lo que acabamos de descubrir aquí. Acabamos de descubrir muchas cosas muy interesantes que nos van a dar una idea de qué hacer. Tenemos que cambiar el tipo de datos de muchos de las columnas, ¿no? La columna distance tiene de datos object. Son básicamente textos y la distancia debería estar expresada en números, ¿no es cierto? Y pasa eso con muchas otras, ¿no? También tenemos muchas columnas que no vamos a necesitar, vamos a tener que limpiar eso y vamos a dejar nuestro data frame solamente con las actividades que nos interesan, que son las actividades de running. Nos vamos a encargar de eliminar todas las demás, ¿ok? Así que, pues nada, esta es la primera parte, análisis exploratorio. Ok, perfecto. Continuemos con la limpieza de datos, ahora que sabemos qué hacer. Vamos a basarnos en la convención Snake Case para, digamos, unificar o estandarizar las columnas que tenemos en nuestro dataset. Entonces, la convención Snake Case nos dice que deberíamos escribir con letras minúsculas y en vez de espacios, tener iones bajos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer con los nombres de nuestras columnas, ¿ok? Vamos a hacerlo a través de un ciclo for. Si no estás tan familiarizado con ellos, está bien. Solamente escucha lo que voy a decir para que entiendas a nivel lógico cómo funciona. Primero, vamos a crear una lista. Las listas se crean utilizando corchetes y esta es una lista vacía. Como puedes ver, entre estos corchetes no hay nada. Le vamos a poner como nombre esta variable clean columns, ¿no? Bien, ahora vamos con nuestro ciclo for. En nuestro ciclo for, básicamente lo que vamos a hacer es decirle a Python, por cada columna dentro de nuestro data frame, en sus columnas, bueno, ¿cómo decirlo? Sí, por cada columna que hay dentro de las columnas en nuestro data frame, quiero que, eso es lo que vamos a hacer, iterar en todas y cada una de las columnas de nuestro data frame. Y es lo que estamos diciendo con esta línea de código, ¿ok? Para empezar nuestro ciclo for, utilizamos dos puntos. Entonces, vamos a crear una variable que se llame newName y en todas esas columnas de nuestro data frame, vamos a reemplazar los espacios por guiones bajos. Y además de eso, vamos a hacer las letras minúsculas. Todo esto, como les decía, va a quedar almacenado en la variable newName. Entonces después, ¿se acuerdan de esta lista vacía que habíamos creado, clean columns? A clean columns le vamos a agregar con el método append la información que tenemos guardada en newName. O en otras palabras, clean columns va a contener las columnas limpias que teníamos en newName, ¿no? Para después simplemente seleccionar las columnas de nuestro data frame y hacer que ellas sean iguales a clean columns. ¿Las habremos limpiado? ¿Creen que funcionó? Sí, funcionó. Está todo en minúsculas y no hay espacios. Hay guiones bajos. Ahora, son muchas columnas, ¿recuerdan? Eran 33. Y no necesitamos todas ellas porque vamos a analizar running y va a ser algo sencillo. Entonces identifiqué las columnas que me parecían interesantes y todas ellas las escribí en esta lista, ¿ok? Entonces, para eliminar podremos utilizar un ciclo for que itere sobre, pues sí, los nombres de las columnas en nuestro data frame, pero ya hicimos aquí un ciclo for. Creo que ya captaron un poquito la idea. Lo que vamos a hacer aquí es algo más fácil, que es filtrar. Lo que estamos haciendo con esta lista que creamos con las columnas que sí nos resultan interesantes, que de hecho llamamos interesting columns, es básicamente decirle a Python, nuestro data frame va a ser igual a nuestro data frame, pero solamente conteniendo la información de las columnas interesting columns, ¿no? Que son estas. Entonces, básicamente es como crear un nuevo data frame que solamente contiene las columnas que nos interesan. Y para verificar que esto ha funcionado, corramos esta celda de código. Aquí utilicé el método len. Len nos ayuda a contar. ¿Y qué es lo que estoy contando? Las columnas de mi data frame. Entonces tenemos 12. Pasamos de 33 a 12, que son las 12 que seleccioné aquí en Interesting Columns. Después de esto, como les decía, nos vamos a concentrar en eliminar las actividades que no sean running. Y vamos a hacer algo parecido.
es filtrar. Aquí estamos haciendo una condición. Le estamos diciendo a Python, nuestro data frame va a ser igual a la siguiente condición, que es la siguiente, que, que la columna que se llama activity type solamente tenga como valores esto, running. Entonces es lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo, es algo parecido. Estamos creando una condición booleana aquí. Y nada, al cumplirse, estamos solamente quedándonos con las actividades de running. ¿Cómo podemos comprobarlo? Utilizando el método len de nuevo. Aquí pusimos len, como argumento pasamos nuestro data frame, df, entonces va a contar el número de todas las filas y ahora solamente hay 144. Recuerdan que habíamos visto aquí arribita cuántas actividades running teníamos, 144. Eso quiere decir que pues sí, el número de filas totales ahora solamente contiene actividades running en la columna activity type. Muy bien, ya tenemos un data frame solamente con running, genial. Tenemos ahora que, esto es algo que saben las personas que corren, o sea, si tú corres, sabes que el ritmo se mide por minutos y segundos, ¿no es cierto? Si corres una carrera de 10 kilómetros en 50 minutos, corriste a un ritmo de 5 minutos. Entonces, así es como está expresada la velocidad en las columnas, con minutos y segundos. Entonces, y de hecho te lo voy a mostrar, vamos a imprimir la celda. Concéntrate en estas dos partes. Los ritmos de la columna average pace, velocidad promedio, están así en minutos y segundos, y los ritmos de la velocidad best pace, o mejor ritmo o velocidad, están igual expresados en minutos y segundos. No podemos analizar esta información fácilmente en Python en este formato. Además, no sé si recuerdes, pero el tipo de dato que tenemos es object, es texto. Entonces tenemos que hacerlo numérico y cambiarlo, porque no podemos utilizarlo así, tenemos que hacerlo decimal. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar una función y un ciclo for. Esto igual es un poco más difícil, o sea, si no has visto antes funciones, presta atención para que lo entiendas a nivel lógico. Concéntrate en este bloque del código, que es nuestra función. Escribimos def y después el nombre de la función, que en este caso va a ser convertPace, y dentro de los paréntesis el argumento, que va a ser la columna sobre la que vamos a trabajar. ¿Ok? Básicamente una función es un script, es un código al que le puedes pasar información diferente. Es como escribir un código reutilizable, ¿ok? Entonces, empezamos con esta función, le damos nombre y escribimos en el argumento la columna sobre la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que hagamos. La columna, esto es lo que le estoy diciendo a Python que quiero que hagamos. La columna que le pasemos va a ser igual a esa columna después de aplicarle replace para sustituir los dos puntos por un solo punto, porque recuerdas que los datos están expresados así, con estos dos puntos. Entonces ya nos deshicimos de eso y le pusimos un punto. Ahora vamos a hacer un ciclo for. En todos y cada uno de esos datos de la columna que yo haya seleccionado, voy a hacer una división con el método split a través de ese punto. La información que esté antes de ese punto se va a almacenar en m, en referencia a minutes, minutos. Y la información que está después del punto, los segundos, se va a almacenar en s. Entonces vamos a crear una variable que sea la suma de los minutos más la suma de los segundos, pero los segundos divididos sobre 60, porque estamos haciéndolo decimal, ¿ok? Entonces, vamos a pasar toda esta información que tenemos almacenada en total, la vamos a pasar a nuestra lista llamada decimal paces, que no lo dije, pero está aquí arribita. La creé antes de empezar el ciclo for, que es lo mismo que habíamos hecho arriba, una lista vacía, ¿no? Entonces vamos a almacenar toda esa información en esta lista que va a dejar de estar vacía y nuestra función nos va a retornar eso. La variable ya con la información correcta dentro de ella, ¿no? Entonces, ya que tenemos este pedazo de código reutilizable, lo que vamos a hacer es seleccionar la columna average pace de nuestro data frame, pasarle nuestra función que se llama convertPace, sí, pasándole la función a esa columna. Entonces, a esa columna le va a hacer todo esto, que básicamente es pues, reemplazar los dos puntos por punto, y ya que lo tenemos por la información dividida por puntos, vamos a almacenar, ¿no? Los variables de los minutos en m y los segundos en s. Y hacemos lo mismo con la siguiente columna, que es best pace. Le pasamos nuestra función, que es convert pace, ¿no? Entonces, es así como pasamos de tener los minutos expresados así a en decimales.
Si te das cuenta, un ritmo de 6:30 sería en decimales un ritmo de 6.5. Ok, bienvenido a la segunda parte de la limpieza de datos. Ya habíamos transformado las velocidades de average pace y de best pace a decimales, ¿te acuerdas? Ahora vamos a transformar un tipo de dato que también está como objeto, que son los datos que tenemos en la columna date. Entonces seleccionamos los datos de la columna date y le decimos a pandas que los convierta en tipo datetime con este método toDateTime. Entonces, ese formato que tenemos aquí ya está hecho un formato de tiempo y ahora podemos extraer lo que hay en él. Después de eso, creé una columna que se llame hora, y esa columna va a ser igual a aplicarle a la columna date el método dt.hour, que básicamente extrae las horas de esta columna que contiene ahora datos de tipo datetime, es decir, de tiempo. E hice otra columna para extraer los meses. Entonces, lo mismo, selecciona de mi columna date la información y pásale el método dt.month para extraer el mes. Y aquí lo único que hice pues fue una impresión de eso. Vamos a imprimir el date, que ahora ya no está como texto nada más, está como tiempo. Y en estas nuevas columnas, hour y month, extraímos la hora y el mes. Esto va a ser importante después porque pues, es información que necesitamos para poder analizar bien, ¿no? Eh, lo que he corrido, a qué hora lo he corrido, cuándo lo he corrido. Entonces, vamos a detenernos un poco y vamos a imprimir de nuevo algunas columnas de algunas filas de nuestro dataset y ver los datos de los tipos de datos que tenemos aquí, ¿no? Como te decía, date está en formato de tiempo, por eso pudimos extraer la hora y el mes. Algunos otros datos, pues sí, ya los hicimos numéricos, ya los hicimos decimales, pero hay algunas columnas en particular que aún no hemos trabajado, ¿no? Ahora tenemos un total, me marca aquí, de 14 columnas de las 33 que teníamos. Las columnas que no hemos trabajado son las columnas distance, distancia, calories, calorías, steps, pasos y average run cadence, que es la cadencia al correr, el número de pasos que das en un minuto. Entonces, distance está como un tipo de data object, o sea, de texto. Con el método astype lo vamos a pasar a float, a decimal. Entonces, nada más colocamos astype y como argumento le ponemos float. Después las calorías. Las calorías están separadas por comas. Aquí no lo ves porque estos registros no pasan de 1000, pero cuando pasa de 1000 el número de calorías está separado por comas. Entonces primero le pasamos el método replace y sustituimos la coma por nada, es decir, la eliminamos. Y con astype cambiamos su tipo de dato a int, que sería un número entero. Y estoy hablando de calories. Y es lo mismo para steps. Cuando son menos de 1000 no tiene comas, pero cuando son más de 1000 tiene comas. Entonces quitémosle la coma y hagámoslo entero. Y finalmente average run cadence, la cadencia, estaba como objeto, como object, es decir, una cadena de texto. Entonces lo vamos a pasar a entero para que sea también un número. Y podemos verificar con el método info si es que lo hicimos, ¿no? Por ejemplo, verifiquemos average run cadence y vamos a ver aquí que en efecto lo hemos pasado a un entero, ¿no? Entonces, la información está lista. Casi. Hay otra columna que se llama time. Esta columna time es particular porque la información que tenemos almacenada allí está guardada como en un formato de horas, minutos y segundos. Te lo voy a mostrar al correr esta celda. Así, concéntrate en la parte de arriba ahorita. Está así la información. 0 horas, 26 minutos, 5 segundos. Vamos a seleccionar nuestra columna time. Bueno, no. Antes de seleccionarla, vamos a crear una nueva columna que se llame time minutes, que va a tener el tiempo, pero ahora en minutos. Entonces, para lograr esto, con el método toTimeDelta de pandas sobre la columna time, vamos a darle a pandas la información que tenemos en time en segundos. Y después, con el método dt.totalSeconds, pandas va a tomar esos segundos y los va a dividir sobre 60 para hacer los decimales.
Entonces pasamos de tener 0 horas, 26 minutos, 5 segundos, a tener minutos decimales, es decir, 26.08. Esto nos va a ayudar muchísimo con el análisis de datos. Y por fin, llegamos a la parte más divertida, que es el análisis estadístico. Ya estandarizamos toda esta información. La información está en números, donde debería de serlo, en particular números decimales en algunas cosas. Tenemos el data frame solamente con la información de running, tenemos las columnas que nos interesan. Vamos a pasar ahora a lo más divertido. Te voy a explicar un poco si la información que estamos allí viendo es cierta, porque pues soy yo quien corre, ¿no? Vamos a corroborar esa información, va a haber chismecito, va a haber algunos datos interesantes que te voy a explicar. Te voy a hacer entender por qué, aunque se vean raros, son legítimos. Ok, breve análisis estadístico. Ya que tenemos la información de estas columnas estandarizada, vamos primero a aplicarle el método describe. El método describe nos da algunas estadísticas muy divertidas. De entrada en count, pues sí, es el número de valores. Aquí vamos a tener 144 en todas, que es el número de valores que teníamos después de haber limpiado el data frame y de haber dejado solamente las actividades de running. Min significa promedio, STD es desviación estándar, min es mínimo, o sea, sí, el número más pequeño. Estos percentiles, 25%, 50%, 75%, básicamente me están indicando el 25% de tus distancias estaban por abajo de 2.8 kilómetros. Este sería el 75% de tus distancias estaban por debajo de 8.8 kilómetros. Y max, pues sería el valor máximo. Entonces aquí hay cosas ya divertidas e interesantes. Por ejemplo, si nos vamos a, no sé, vámonos a las calorías. Vamos a ver que el número máximo de calorías que he quemado en una sesión de ejercicio son 2.999. Fue un maratón que me tardó más de 3 horas. Es por eso que quemé casi 3.000 calorías en esa carrera. ¿Cuántas rebanadas de pizza son 3.000 calorías? Ok, sigamos viendo el máximo. En minutos, mi carrera más larga fue de 227 minutos, que son 3 horas con 47 minutos, que coincide también con el maratón que corrí el año pasado, en 2024, en agosto. La distancia máxima es también de 42 kilómetros, que es eso mismo, el maratón. Ahora vamos a average pace, perdón, no average pace, sino a average HR o el pulso promedio de la carrera. Tenemos aquí una carrera con 178. Esta carrera debió haber sido una carrera de 5 kilómetros en la que corrí muy rápido y pues estaba allí a reventar porque ese fue mi pulso promedio, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, también, bueno, no el promedio, el máximo, el pulso máximo promedio. Podemos ver también los promedios. Por ejemplo, mis carreras en cuanto a distancia tienen un promedio de 7 kilómetros. En cuanto a calorías, cada vez que salgo a hacer ejercicio he quemado un promedio de 514 calorías, lo cual creo que es mucho. Podemos ver también el ritmo. En promedio, corro a un ritmo de 6 minutos, lo cual tiene sentido. Los que corren saben que se recomienda que un 80% de las carreras sean a un ritmo lento. Para mí mi ritmo lento va como de 6 a 6:30 y pues ya las carreras rápidas a 5, 4:30, 4, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ¿qué otro dato interesante? Podemos ver en mínimo que lo que menos he quemado en calorías son 10 calorías, no sé. No sé por qué registré esa carrera, tal vez fuera una carrera de unos cuantos segundos, hubo allí algún problema con el reloj. Y pues nada, en minutos, eso también se me hace muy interesante. Si nos vamos al time minutes, los minutos decimales que hicimos, me daré cuenta de que el promedio de duración de mis carreras es de 43 minutos. Entonces, siempre que salgo a correr, pues tengo un promedio, ¿no? De 43 minutos. Por ejemplo, en cuanto a la distancia, otro dato interesante que podríamos ver es que el 75% de mis carreras son menores a 8.8 kilómetros y el 25% de mis carreras son menores a 2.8 kilómetros. Ok, información estadística que podemos obtener de manera súper fácil con Describe. Es un método muy interesante que ya nos permite darnos una idea, ¿no? Del tipo de tendencias y cosas que hago, las carreras largas que tengo, el ritmo promedio al que corro, ese tipo de cosas. Ahora, vamos a empezar con un histograma. Los histogramas son un método genial para describir la frecuencia, ¿ok? Aquí te voy a explicar algunas cosas interesantes que puedo corroborar que tienen sentido porque soy yo quien corre. En frecuencia, la mayoría de mis carreras
son de 5 kilómetros, ¿no? Lo puedes ver aquí. Y también vemos aquí que hay carreras que se ve que son como de 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. ¿Tiene esto sentido? Sí. Cuando voy a hacer calistenia hago un entrenamiento breve de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Es por eso que muchas de mis carreras son así. Cuando voy a hacer calistenia, pero más relajado, me gusta hacer un calentamiento más largo de 4 o 5 kilómetros. Por eso tengo tantas carreras de esta distancia. Ya después de esto, las carreras de 7, 8, 9, 10 kilómetros son carreras donde meto series o carreras a umbral, que son carreras un poquito más demandantes. Y después de eso, tenemos estas carreras con menor frecuencia, que son las carreras largas. Son las carreras de 20, 25, 28, 30 kilómetros que hago en preparación para competencias como medios maratones y maratones. Ahora, un histograma es muy parecido a una gráfica de barras, pero es diferente. Los histogramas están divididos por bloques. Aquí yo hice este histograma con 45 bloques, pero por ejemplo, si lo cambio a 5, vas a notar que la información se representa de manera diferente. Si vemos la frecuencia, la mayoría de mis carreras en cuanto a frecuencia son carreras que van de los 0 kilómetros como a los 8 o 9 kilómetros. Entonces, es una forma diferente de representar la información, pero que en este caso en particular no nos está ofreciendo mucha información, ¿no? Si lo ponemos de nuevo en 45, pues volvemos a lo que habíamos visto antes. Te puedo dar la diferencia, o sea, te puedo notar que hay una diferencia, ¿no? Hay carreras de 1 o 2 kilómetros y hay otras de 5 y las carreras largas. Y esta normalidad hasta acá, que pues es el maratón, ¿no? Pero si uno selecciona el número incorrecto de bloques, va a tener una representación diferente que podría darte una idea diferente de lo que estás viendo, ¿no, no es cierto? Ahora, es muy parecido a una gráfica de barras, pero no es lo mismo. Cuando estamos midiendo la frecuencia, que es lo que estamos midiendo aquí en el eje y tienes muchísimos valores en el eje X que serían distancias, no te conviene hacer una gráfica de barras porque te va a resultar esto. Entonces, esta gráfica de barras es muy difícil de leer porque hay muchísimos valores, ¿no? Incluso mientras hacía el código, pensé, bueno, ¿qué pasa si la hago más grande, ¿no? Pues nada, son tantas distancias que es difícil representarlas así. Cuando quieres concentrarte en la frecuencia y tienes muchísimos valores en tu eje X, utiliza mejor un histograma. Y pues nada, histograma, es así como lo harías. Seleccionas la información de la columna que te interesa, punto plot. Este punto plot hace referencia a la biblioteca que habíamos añadido aquí al principio, matplotlib.pplot as plt. Entonces, ya que tienes una mejor idea de la diferencia entre una gráfica de barras y el histograma, continuemos con la siguiente gráfica, que es una gráfica de líneas. Quiero explicarte un poquito del código antes de que continuemos. Esta gráfica de líneas básicamente la hice agrupando con el método groupBy mes, ¿no? La información de mi data frame, agrúpamela por mes, selecciona la distancia y a esa distancia saca el promedio con el método min. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el promedio de distancia mensual y en kind, así como habíamos seleccionado arriba hist para histograma, aquí seleccionamos line para tener un gráfico de líneas. Los gráficos de líneas son perfectos para mostrarte los cambios en el tiempo. Entonces podemos ver que esta información que yo tengo, lo dije aquí arriba, llevo un poquito más de un año con ella, ¿no? Desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025. Entonces podemos ver que durante estos meses, como que al inicio del año el promedio de la distancia en mis carreras es bajo, son carreras cortas. Después llega la primavera y empiezo a subir. Ya cuando llega el verano las carreras son considerablemente más largas. Y aquí, previo a agosto, llego a mi punto más alto, donde empiezo a bajar. Después de eso aquí dejé de correr, de hecho. Es por eso que la línea baja así drásticamente. Entonces, ¿tiene esta información sentido? ¿Qué te puedo decir yo que soy quien corre? Totalmente. Porque el maratón, yo corrí el maratón el año pasado y también el medio maratón. El maratón es en agosto y el medio maratón es en junio, es en julio, un mes antes. Entonces, previo a esas distancias, aumento muchísimo mi kilometraje semanal. Eso hace que el promedio de kilómetros de cada una de mis carreras sea mayor. Ya después que pues corrí esos eventos, básicamente dejé de correr porque tuve una lesión. Pero bueno, sí, esto tiene sentido y de hecho lo vamos a seguir viendo más adelante. Ahora vamos a continuar con el violin plot. ¿Por qué se llama violin plot? Porque estas cosas parecen violines, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en particular?
algo interesante, que es la velocidad a la que corro según la hora del día, para descubrir cuál es la hora del día, pues en la que corro más rápido, ¿no? Podemos ver eso en esta pequeña línea blanca. Esta pequeña línea blanca es la mediana, que es básicamente pues, la velocidad a la que suelo correr. Entre más abajo esté esa línea blanca, indica un ritmo más rápido, de 4 minutos, ¿no? Y entre más arriba esté, pues nos vamos a 7, 8, 9. Eso significa correr más lento. Los violincitos que están más gordos indican que hay una mayor variabilidad en los ritmos y los que están delgados indican que hay una variabilidad menor, es decir, ritmo constante. Generalmente suelo correr a ese ritmo que está aquí expresado en la línea blanca de la mediana. Y los bigotes son como los valores anormales. Tengo allí como que algunas carreras, por ejemplo, aquí sí está raro, ¿no? Que a las 3 de la tarde tengo carreras de 9 minutos, o sea, casi caminando, pero también carreras a 1 o 2 minutos, que es sprintar básicamente, ¿no? ¿Y qué hay aquí interesante? Hay algo muy, muy divertido y es que durante un tiempo estuve corriendo a las 2 y 3 de la tarde bajo el sol porque yo trabajaba en sábados, de 6 a 2 de la tarde. Entonces yo quería disfrutar mi sábado, pero al mismo tiempo quería hacer ejercicio. Entonces al acabar mi turno, me salía a correr a estas horas y durante ese tiempo me estaba preparando por una carrera de 5 kilómetros. Entonces estaba corriendo muy rápido. Y es por eso que tengo carreras a un ritmo aquí como de 4 y cachito de mediana a esas horas, ¿no? Y como te decía, si el violín es delgadito, indica una menor variabilidad en los ritmos. Por ejemplo, tenemos aquí también las carreras de 6 de la mañana, que son un ritmo de 6, que pues sí, ese es como más o menos mi ritmo de descanso, el ritmo al que suelo correr la mayoría de veces. Hay una mayor variabilidad aquí, es por eso que este violín es más gordito. Y como puedes ver, la verdad es que pues como que corro casi a todas horas del día, lo cual no es lo ideal, uno debería de correr cuando hay menos sol. Yo ya he aprendido la lección. Y tengo también algunas carreras aquí en la noche. O en la tarde noche, ya no a las 8 porque no soy tan intenso. Y tampoco tengo carreras a las 5 de la mañana, pues porque no soy tan intenso. Entonces puedo corroborar que la información tiene sentido y yo entiendo, sin especular, porque yo sé por qué, yo entiendo por qué sí hace sentido, ¿no? Por supuesto estoy también aprendiendo, porque a veces la intuición y lo que uno cree es incorrecto, ¿no? Y pasamos finalmente a una gráfica de barras, la clásica de siempre, que esta gráfica en particular es divertida y me hace sentir orgulloso porque, antes de explicarte por qué, quiero que entiendas cómo la hice. En la primera línea de código creé la variable monthly km, o sea, kilómetros mensuales, y hice algo parecido a lo que había hecho aquí en nuestro gráfico de líneas. Tomé la información de mi data frame agrupada por mes y la columna de distancia la sumé. Entonces, al sumar los kilómetros por mes, obtuve el total de kilómetros por mes, ¿no? Vemos aquí algo parecido a lo que habíamos visto en nuestro gráfico de líneas, que pues al inicio del año empiezo a correr un poquito, llega la primavera, corro más, durante el verano ya estoy corriendo mucho, y aquí se ve algo súper interesante. En el sexto mes del año llego a mi tope, que son meses de más de 200 kilómetros, y voy bajando para el siguiente mes, el séptimo mes, estar por ahí de 200. Y en agosto, el octavo mes, estar abajo de 200. Esto, si corres, sabes qué es. Se llama tapering. Es básicamente disminuir la distancia semanal que estás corriendo. Y como yo en el octavo mes del año, en agosto, corro el maratón, no quiero llegar fatigado al maratón, ¿no es cierto? Entonces, reduzco gradualmente los kilómetros que corro. Y pues nada, tiene sentido. Toda la información que hemos visto aquí tiene sentido. Ya hemos llegado al final de este pequeño análisis de datos. Espero que haya sido divertido, tanto como lo fue para ti, ¿no? Así como lo fue para mí. Y quería decir como conclusión que el análisis de datos te va a permitir hacer un análisis estadístico y científico incluso de la información. Es una herramienta muy útil. Si tú antes de hacer este análisis me hubieses preguntado algunas cosas sobre las distancias que corro y mis ritmos, te hubiera dado información considerablemente lejana a la realidad y en muchos casos directamente errónea. Cuando tenemos un volumen alto de datos, no podemos seguir confiando en nuestra intuición. Tenemos que utilizar herramientas como esta.
Yo aquí tenía a mi disposición 144 carreras, pero ¿qué pasa cuando una tienda quiere sacar conclusiones y no tiene 144 datos, tiene millones de datos o cientos de miles de datos? Es imposible analizarlos con la intuición y con un cuaderno y una pluma, ¿no es cierto? Necesitas herramientas como estas y pues ahí está la utilidad del análisis de datos. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer. Espero que hayas disfrutado del video. Hasta luego. Bye.